Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro live de Clínica Universidad de los Andes. Como hemos ido anunciando a través de nuestras redes sociales, hoy día vamos a conversar sobre bullying y a qué señales estar alerta. Por eso nos acompaña hoy día Susana Saravia, psicóloga infanto-juvenil. Susana Saravia es psicóloga por la Universidad Adolfo Ibáñez y especialista en trastornos de la conducta alimentaria y obesidad. Tiene un magíster también en psicología clínica y diplomado en formación de especialistas en problemáticas alimentarias y en formación en terapia familiar focalizada en la emoción. Hoy día nos acompaña entonces para hablar de este interesante tema. Muy buenas tardes, Susana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por acompañarnos hoy día y por hablar de este tema que es tan importante, ¿cierto? Visibilizarlo. Y es por eso que me gustaría comenzar preguntándote, Susana, ¿qué es el bullying y por qué se genera este problema social que es tan relevante? Sí. Bueno, sí es importante como identificar de que no cualquier conducta es bullying. Ya, el bullying, si bien nosotros sabemos que es la agresión, pero sí debe tener ciertas características, como por ejemplo que sea sostenida en el tiempo. Bien podemos identificar la agresión física, ¿cierto? Que implica golpes, también tenemos la agresión verbal y también tenemos la agresión psicológica que está asociada principalmente a poder tener un impacto en la autoestima. Pero eso tiene que durar por cierto tiempo, meses, semanas, ¿cierto? Y al mismo tiempo tiene que ser sistemática, porque de alguna otra forma los niños tienden a tener un rol específico donde existe una diferencia en el poder, donde se intenta ejercer poder sobre el otro niño que es víctima de bullying. Y bien sabemos que es una problemática social porque efectivamente hoy en día lo vemos que va en aumento y también vemos de que no solo afecta obviamente al niño que es el que recibe la violencia, sino que también tenemos a un niño que es el agresor y al mismo tiempo tenemos observadores que también se ven afectados por toda esta dinámica que ocurre en el aula y que hoy en día también bien sabemos que no solo ocurre en el aula, también tenemos el bullying por medio de las redes sociales, el ciberbullying, ¿cierto? Y bien sabemos que también hay varios factores involucrados en esto. Claro, claro que sí. Y de hecho, deteniéndome un poco en lo que comentaste con respecto a que es algo que cada vez ocurre más, me gustaría preguntarte que también con respecto a este tema, lamentablemente se ha visto y se han dado a conocer algunos datos que señalan que el maltrato escolar es bastante recurrente. De hecho, recientemente se registró como la segunda cifra más alta de la última década en Chile, que es como importante también tenerla en cuenta. ¿Por qué cada vez es más común? ¿Cuál es tu percepción con respecto a ese tema? Sí, mira, no cabe duda de que post pandemia han habido un aumento, y lo podemos ver en las noticias, ¿cierto? También a día, de la conducta agresiva en el aula, ¿cierto? De niños cada vez más pequeños o adolescentes donde la conducta agresiva aparece ya de manera sistemática. Y ahí podemos observar de que está pasando algo a nivel social donde tenemos a niños más estresados, donde tenemos a niños más ansiosos y que donde aparece la conducta agresiva como una conducta de resolución de problemas, ¿cierto? Que bien sabemos que es una conducta desadaptativa. Vemos niños de que en esta ausencia de poder tener este espacio de sociabilización a raíz de la pandemia, llegaron los niños tanto pequeñitos como adolescentes con escasas herramientas para poder enfrentar los problemas, para poder resolverlos. Y ahí uno ve como este factor asociado de la dificultad como en poder resolver problemas, ¿cierto? Vemos hoy en día muy común niños que se les hace difícil poder tener conversaciones difíciles o poder tener maneras adaptativas de poder resolver los problemas, y ahí yo te diría que efectivamente la pandemia y tener a los niños fuera de este contexto de sociabilización donde aprenden estas habilidades de todas maneras afecta. Claro que sí. Y ahí también, con respecto a esto mismo que señala Susana, ¿qué ocurre con el niño que recibe el bullying, ¿cierto? Que es como la víctima, pero con el niño que recibe el bullying, pero también con el que hace. ¿Qué se hace en esos casos? ¿Cómo se interviene? Sí, en el bullying hay que tener atención de que existe el triángulo del bullying. Tenemos efectivamente al niño víctima, ¿cierto? Que es el quien recibe el bullying. También tenemos al niño que agrede y también tenemos al observador. ¿Ya? A veces se nos hace difícil ver también esta tercera figura, que es el niño que finalmente es el espectador de esta dinámica y también se ve afectado. En este triángulo del bullying tenemos varios elementos interesantes que nosotros como adultos y también los profesores tenemos que prestar atención. Aquí tenemos a distintos niños que hay ciertas habilidades que están de alguna otra forma en ejercicio de aprender. En el caso específicamente del niño que agrede, ahí principalmente el déficit es en la habilidad de la empatía. En el caso del niño que recibe la agresión, hay déficit en la habilidad de la asertividad, esta capacidad para poder poner límites asertivos y resolver las dificultades. Y por otra parte, el niño que
este es un punto importante, el niño que observa y que es un factor importante protector y que puede intervenir también en esta dinámica. Generalmente el niño observador es el niño que tiene la habilidad principalmente el compañerismo y quien puede tener un factor principal para poder prevenir y al mismo tiempo poder intervenir, ya sea parando estas dinámicas y al mismo tiempo pidiendo ayuda quizás a los adultos responsables, porque ellos dos finalmente son los que carecen de habilidades y este pequeñito generalmente, el observador, es el que generalmente tiene las habilidades que tenemos que ir trabajando. ¿Cuál es el objetivo principal de intervención? Es poder ayudar principalmente en esta triada, ¿cierto?, a cómo poder entregar las habilidades principalmente al niño agresor de la empatía y al niño en este caso que recibe también la agresión, la capacidad para poder ser asertivo, para poder poner límites respecto a cuando estoy recibiendo cierta agresión. Claro que sí, interesante eso que dices. Finalmente se compone como una cadena de tres, como eslabones, por decirlo de alguna manera, que es importante observar y también tomar las medidas de cada uno de los casos. ¿Y desde qué edad más o menos comienza el bullying? ¿Desde qué edad se manifiesta? Sí, mira, se ha podido observar en las investigaciones que hay un pic donde se presenta mayor probabilidad en las conductas de bullying, que son generalmente entre los 10 y 11 años. ¿Ya? Ahí uno se pone a pensar de que justamente tenemos a los niños preadolescentes, ¿cierto?, donde están experimentando grandes cambios, principalmente en el espacio social. Está muy presente el tema de la pertenencia, la acomodación de grupo, el sentirme parte, el sentirme querido, el sentirme aceptado por mi grupo de pares. Entonces, ahí donde muchos niños, claro, caen en conductas también desadaptativas en esto de sentirme parte de mi grupo de par y a veces caer en estas conductas agresivas y al mismo tiempo, a raíz de todos los cambios a nivel físico, emocional, también tenemos a este otro grupo de niños que también son más vulnerables a poder recibir estas conductas agresivas. Entonces se habla de que entre los 10 y 11 años es este pic, pero sí, desde los 9 ya nosotros como adultos, en este caso el aula, los padres, podemos ya ir interviniendo para poder prevenir justamente en este pic que se presenta generalmente en esta edad. Y también una diferencia importante, que generalmente cuando son más pequeñitos las conductas agresivas suelen ser más físicas, versus cuando ya es adolescente ahí empiezan a aparecer más las conductas verbales, ¿cierto? Generalmente el bullying ya va a ser más el poder denostar al otro niño, el poder tener alguna conducta como el ignorar, ¿cierto?, que es este bullying más indirecto, el rechazo, versus cuando ya son más pequeñitos la conducta agresiva suele ser más desde la agresión física. Claro, y justamente te iba a preguntar por ese tema, porque señalas que está la agresión física, la agresión verbal, pero también el bullying se puede manifestar de manera implícita. Así está este bullying directo, que como bien mencionábamos, esta agresión física directa o verbal, pero efectivamente también está el bullying indirecto, y el bullying indirecto es igualmente dañino, porque finalmente es este tipo de bullying que está relacionado al ignorar al otro, ¿cierto?, al rechazar, a marginar finalmente o aislar al niño a cierto grupo específico y que generalmente tiene un impacto mayor porque es silencioso, generalmente es no visto, ¿ya? Y este es el que también hay que prestarle mucha atención porque efectivamente es el que tiende a tardar justamente en poder intervenir. Claro. Y también otra pregunta que considero importante de que puedas referirte a ella es qué rol juega la tecnología en todo esto, ¿cierto? Porque ahora hay niños que están conectados a un celular todo el tiempo, entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Con niños que están todo el tiempo conectados, ¿cómo interviene la tecnología en esta problemática social? Sí, bueno, las tecnologías, bien sabemos que los niños hoy en día es la manera para comunicarse, la manera para sociabilizar, inclusive la manera para entretenerse, ¿cierto? Y puede ser utilizada de una muy buena manera, pero también puede tener daños perjudiciales si finalmente no se da un uso adecuado y una supervisión adecuada por parte de los padres. Y hoy en día, claro, vemos más este bullying indirecto también por medio de estas plataformas electrónicas en donde generalmente es mucho más silencioso, generalmente por redes sociales se dan estos comentarios, se dan ciertas denostaciones que son súper complejas porque finalmente ahí también tenemos a un niño que está recibiendo esta agresión y que muchas veces a raíz del miedo, a raíz de la angustia le va a costar pedir ayuda a raíz de que esto es algo más silencioso. Y las redes sociales, sobre todo además como los niños
en la manera de comunicarse, también es un espacio donde los niños van generando este espacio de pertenencia. Hoy en día todos los niños se comunican desde ahí, entonces también desde este espacio de pertenencia, esta búsqueda de identidad, esta forma, esta manera de buscar sentirme parte, también las redes sociales puede ser un espacio totalmente negativo para generar estas dinámicas agresivas contra una persona o contra un grupo de personas. Claro, y en ese sentido también puede haber un niño o un adolescente que sufra bullying en el colegio, pero con las herramientas tecnológicas eso también llega a su casa, o sea, es algo que en el fondo traspasa en todos sus ámbitos o en todas sus dimensiones. Así es, ya no es solo en el espacio del aula, sino que también por medio de algo tan personal como es el celular, ¿cierto? Por medio de los juegos, en donde finalmente eso también hace que esta dinámica agresiva y este daño que genera finalmente esta dinámica agresiva se extienda. Y como bien te comentaba, si además a este niño le es difícil poder comunicar, poder expresar, y se le hace mucho más difícil también poder pedir ayuda, ¿cierto? Claro, claro, y ahí también es súper importante las señales que hay que estar alerta, ¿cierto? ¿Cuáles dirías tú, Susana, que son las señales a las que hay que estar alerta y que no hay que dejar pasar? Sí, bueno, es súper importante cuando nosotros, yo diría que el principal elemento importante a identificar es cuando vemos a nuestro hijo que está manifestando rechazo a ir al colegio, ¿ya? Y como bien les mencionaba, este rechazo es persistente en el tiempo, claro. Ya lo vemos muy angustiado con la idea de ir al colegio, ya. También hay otros elementos asociados al colegio que uno puede identificar como definitorios. Por ejemplo, pucha, mi niño llega con cosas perdidas, llega con daño físico, vemos que llega mucho más retraído, callado, aislado. Ya lo vemos en casa quizás más retraído, pero también más lábil emocionalmente. En un momento está feliz, pero en otro momento llora con facilidad, después está muy irritable. Y ahí eso no es algo común en él, ¿cierto? Vemos que también se aísla de los espacios sociales, ya vemos que no está compartiendo con su grupo de pares, que nos refiere que ya no se junta con ciertos amiguitos, claro. Ya que hay cambio brusco en la sociabilización o una pérdida de interés de poder compartir con sus pares. Yo diría que un elemento principal es cuando vemos este factor de rechazo, ¿cierto?, al colegio, y ahí es súper importante como padres estar como atentos a si está pasando algo en el aula, ya si está ocurriendo algo con las dinámicas con los padres. Yo creo que ahí la comunicación con los profesores también es fundamental. Al mismo tiempo, yo creo que también es verlo desde esta triada, verlo también desde el niño que agrede. También hay elementos que nosotros podemos identificar en este pequeñito. Ya vemos que, por ejemplo, busca mucho defenderse, ¿cierto? Está muy irritable, está muy impulsivo. Vemos que constantemente usa la agresividad como una manera de resolver los problemas. Ya lo vemos que en el espacio de los padres se muestra muy desde el posicionamiento de poder, ¿cierto? Claro. Desde un liderazgo que no es tan positivo, sino que es un liderazgo más negativo. En estos niños también hay que prestarle atención porque generalmente en ellos, a diferencia del niño que recibe la agresión, generalmente en ellos los vemos más irritables, los vemos más rabiosos, los vemos más enojados, los vemos más defensivos, vale. ¿Ya? Los vemos que necesitan constantemente posicionarse. Y también tenemos que preguntarnos si no es algo poco habitual de nuestro hijo, ¿qué estará pasando también? Claro que sí. Y estas señales que son muy importantes también tenerlas en cuenta y estar alerta, ¿en general son las mismas para niños y adolescentes o varían un poco dependiendo según la edad o son más bien generales? Yo diría que algo que varía principalmente en los niños más pequeños, ¿cierto? ¿Ya? Es que además vamos a ver un elemento más conductual en el sentido que, por ejemplo, a lo mejor en las noches va a estar con dificultades para dormir, ¿ya? De que va a pedir más necesidad de estar con el adulto, ya que va a tener dificultades para separarse, por ejemplo, con el adulto, que quizás vamos a ver conductas de retroceso en el desarrollo, quizás va a necesitar más a mamá, más a papá, quizás va a volver a la habitación de los padres, ¿cierto? Lo vamos a ver más temeroso. Y a los niños pequeñitos eso también a veces son señales, otras señales importantes, por ejemplo que nuestro hijo cada vez nos está manifestando más quejas somáticas, el dolor de guatita, el dolor de cabecita antes de ir al colegio, ya, y que no quiere ir porque le duele la guatita y eso es constante y vamos a los doctores y vemos que no hay nada, ahí también prestar atención. Ya, súper importante entonces. ¿Y por qué, Susana, es importante intervenir inmediatamente cuando uno detecta como padre, como cuidador, como tú me has comentado en otras oportunidades, ¿cierto?, a tiempo? ¿Por qué es importante hacerlo de forma oportuna? Sí, bueno, como yo mencionaba, la prevención en bullying la podemos hacer en cualquier edad y lo ideal es que mientras antes mejor, ¿ya? Y es importante poder intervenir de manera precoz porque finalmente hay un perjuicio importante, por ejemplo, en la autoestima de quien recibe la conducta agresiva.
¿ya? Eso también implica en que vemos que el niño está perdiendo oportunidades para poder adquirir, por ejemplo, habilidades sociales, ¿cierto? Porque finalmente está incluyéndose el espacio social. Claro. ¿Ya? También un aspecto importante es que no solo la merma la autoestima, también tenemos elementos importantes en ese espacio que es la posibilidad de poder sociabilizar, ¿cierto? Poder adquirir herramientas para sociabilización que también sean perjudiciales en este proceso. Y al mismo tiempo yo creo que es importante señalar de que no hay niños malos en esto, ¿ya? Sino que hay niños, como bien decía, que carecen de habilidades, y por lo mismo es importante intervenir. ¿Por qué? Porque en el fondo tenemos que ayudar a ese niño que agrede a poder tener conductas más empáticas con sus pares, y al mismo tiempo al niño que está recibiendo la conducta agresiva a tener conductas más asertivas para poder poner límites. Ayudarlo a cómo resolver esos problemas, a cómo posicionarse frente al otro, no desde la agresión, sino desde los límites asertivos. Entonces es fundamental, no solo por el impacto que tiene a nivel psicológico las conductas agresivas de quien en este caso recibe, Claro. sino que también para poder tener una oportunidad para poder enseñar las habilidades que estos niños carecen y que nosotros como adultos, y en este caso las distintas entes involucrados, necesitamos poder enseñar. Claro, y ahí una vez que se detectan estas conductas de bullying, ¿cierto? Si es que no se tratan en el largo plazo, tiene que ver con todas estas consecuencias que tú me acabas de decir, de el manejo social, el cómo se enfrentan también a las distintas personas, pero también pueden existir, por ejemplo, otro tipo de consecuencias que se sumen a ellas. Bueno, yo creo que ahí la gran consecuencia, en este caso principalmente el niño que recibe la agresión, es que también se da en un contexto de vulnerabilidad, ¿cierto? Entonces la consecuencia es finalmente que hay una merma no solo en la autoestima, sino que también en la revictimización. Por ejemplo, que este niño constantemente esté enfrentando esas situaciones y que a la medida en que no se van resolviendo es la sensación de que esto no se está pudiendo resolver, de que las cosas no se pueden resolver de manera asertiva y que no hay adultos que puedan ayudar. ¿Ya? Entonces el reexperimentar es algo de todas maneras traumático, y al mismo tiempo hay consecuencias también para el que agrede, porque de alguna otra forma también se va generando una dinámica donde este chico también se le va etiquetando ya de manera negativa, se le va viendo desde los aspectos negativos y no se está yendo al trasfondo de qué le estará pasando también a este chico que está cayendo en conductas agresivas, qué estará pasando en términos emocionales, qué estará pasando en su contexto, que está cayendo en estas conductas como una manera de resolver los problemas. Entonces lo que ocurre finalmente cuando no prestamos atención es que no estamos viendo los aspectos más internos de cada uno de los niños, ya qué es lo que estará pasando en el niño que está ejerciendo violencia, al mismo tiempo qué es lo que estará pasando en términos emocionales el niño que recibe esa violencia, y cómo ahí necesitamos generar las ayudas y activar las redes del colegio, de los padres, del niño, para poder obviamente sacarlo de esta situación que es traumática. Claro. Susana, y para ir finalizando, ¿cuál es la importancia de manejar esto con un especialista? ¿Qué relevancia cobra el consultar, el asesorarse y también el seguir una guía con un especialista que sea adecuado para este tipo de temas? Sí, es importante porque, como bien les comentaba, uno de los principales mermas de estos elementos está relacionado principalmente con la autoestima. Ya vemos a los niños que generalmente llegan con autoverbalizaciones muy negativas de sí mismos, y sintiéndose incapaces en las distintas áreas, en lo social, en lo emocional, en lo académico. Por ejemplo, son niños que ya llegan con una baja en el rendimiento, donde muchas veces los vamos a escuchar diciéndose soy tonto, soy incapaz, no voy a poder. Entonces es importante obviamente poder consultar cuando vemos que habitualmente me está diciendo además esos mensajes, porque ya eso me están mencionando de que está un impacto en su autoestima, y eso tenemos que ir trabajándolo, porque de todas maneras si tenemos un niño que se está percibiendo de manera negativa a sí mismo, eso va a dificultar que este niño en algún momento pueda defenderse, pueda desplegar herramientas, porque se va a sentir a sí mismo que no puedo, que no soy capaz. Entonces por medio del apoyo de especialistas podemos ayudar a ir trabajando no solo con el pequeño, sino también con el sistema, con el colegio, ¿cierto? Cómo activar las redes de apoyo para poder generar estrategias adaptativas en el aula. Yo creo que los colegios ahí tienen una misión fundamental también en poder prevenir el bullying, hablándonos desde un comienzo, ¿cierto? No cuando ya ocurre la situación problemática, sino que generalmente se habla de que cuando antes intervenimos, no solo cuando ocurre, sino desde la prevención, se previene finalmente y se evitan conductas agresivas en el aula. Entonces es importante en el espacio, ya sea familiar o ya sea casa,
y también en el colegio poder hablar de la empatía, poder hablar de la asertividad, poder hablar del compañerismo, ¿cierto? Porque eso de todas maneras va a impactar positivamente. Claro que sí. Y Susana, ya como un mensaje final en esta conversación que ha estado súper interesante y que has dado muy buenas recomendaciones también y la importancia que tiene este tema, ¿cierto? ¿Qué te gustaría comentar como cierre, la importancia quizá, si quieres reforzar a qué señales estar alerta o algún mensaje también para quienes nos están viendo sobre este tema, la importancia de actuar a tiempo? Sí. Bueno, yo diría que todos tenemos una labor fundamental, ya no solo desde el aprendizaje, sino desde la crianza, ¿cierto? Desde nuestro propio ejemplo como adultos. Sí. Yo creo que eso es súper importante considerarlo para poder prevenir el bullying. Y ahí llamo a los padres y a los cuidadores, a los profesores, poder no solo enseñar habilidades como asociadas a la empatía, a la asertividad, al compañerismo, sino que también desde muy pequeñito ayudar a los niños a que puedan ver el poder de su gran voz, de que ellos no necesitan caer en conductas agresivas para posicionarse o para defenderse, sino que los niños pueden decir, para, eso no me gusta, por favor, detente, ¿ya? Que puedan desde pequeñitos decirle a los niños, no hagas eso, no me gusta, que podamos poner límites asertivos y que le enseñemos a los niños desde pequeñitos el poder que tiene su voz para poder poner límites, para poder parar. Y ahí, como te comentaba, yo creo que también cuando hablamos de bullying siempre nos referimos al que agrede, ¿cierto? Y al que recibe la agresión, pero hay que prestarle atención al observador, porque el observador finalmente es alguien que puede intervenir de una manera muy asertiva. Al mismo tiempo, el observador es alguien que finalmente muchas veces es el que va a pedir ayuda a la profesora, el que va a poner sobre la mesa este tema, ¿cierto? Y ahí desde la casa nosotros también podemos ayudar a los niños a poder decirles, cuando vean a un niño que esté molestando a otro o que estás generando una dinámica, tú también puedes hacer algo. ¿Ya? Porque también a veces estos niños se sienten culpables, les pasan cosas, pero también podemos potenciar a nuestros hijos que puedan ver el poder de su voz para también ellos poner límites, pedir ayuda de manera asertiva, que también es fundamental en estos casos. Sí, pues nos quedamos con ese mensaje, Susana, muchas gracias, súper interesante y gracias también por darte el espacio para estar hoy día en este live. No, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti y también a todos los que se conectaron. Como siempre les digo, los dejamos invitados a un próximo live que les vamos a estar anunciando a través de nuestras redes sociales. Y bueno, ahí cualquier cosa, cualquier duda que tengan, nos pueden enviar alguna pregunta. Nosotros siempre estamos atentos, así que cualquier consulta que tengan la pueden hacer también y canalizarla por acá. Muchas gracias, que estén muy bien y que tengan una muy buena tarde. Chao, chao.